Hola de nuevo, yo soy Paco de la Mora Y yo soy Nadim Audelo. y bienvenidos de regreso a lo que ahora es la parte 2 del podcast Detrás del Arco Iris. Uh, ¿Cómo estás, chico? Bien, ¿tú? ¿Emocionado de estar aquí de nuevo? Creo que estoy menos nervioso. Creo que mi voz se va a escuchar un poquito menos nasal. En el otro siento que se escuchaba muy nasal. Pero ya me puse mis trucos. Eh, pero bien, aquí estamos otro martes. Otro martes más. Y cabe recalcar que el chico es Indoor Cycling Coach, entonces él ya maneja lo que es hablar en público y gritar todo el día. Pero también por eso luego no tengo voz y me escucho como me escucho. Pero, ahí ves, se hará el esfuerzo. Habrá que tenerle paciencia a la voz del chico. Pues bienvenidos de nuevo a la parte 2 donde nos quedamos. ¿Dónde nos quedamos, Nadine? Terminamos de, pues bueno, a ver, el objetivo de la primera parte era como hablar de cómo llegamos a empezar este camino juntos. Mm, y creo que esta segunda parte va a ser importante que hablemos, Del pues, camino. de todo el camino, exactamente. O sea, a lo mejor, digo, tampoco vamos a estar aquí 3 horas, pero lo que podamos platicar de puntos más importantes en nuestra relación a través de los años. Y me dio mucha risa porque el otro día que estábamos grabando lo otro, le decía a Paco, oye, pero no nos presentamos, o sea, no dijimos nada de nosotros como personas, pero dijo algo que se me hizo súper interesante, que creo que vale la pena. O sea, fue como un, dejemos que se vaya descubriendo todo conforme avanzan el podcast. O sea, al final del día vamos a estar hablando de cosas de nosotros a través de la conversación. Entonces yo creo que lo vamos a hacer así mejor, ¿no? Para que no sea tan formal de que, hola, soy Nadim, soy coach. Correcto. Como ahorita ya descubrimos que eres Indoor Cycling Coach, por ejemplo. Yes. Yes. Tenemos el estudio, amigos. Cuando quieran ir, están más que bienvenidos. En estudios, en Providencia. Ya saben. Y pues vamos Comercial, empezando, comercial. vamos arrancando donde nos quedamos, Ujú, que fue, ya estamos juntos, ujú. a partir del 22 de febrero del 2012, y ahora, ¿qué sigue? Exacto, exacto. Es cómo empezamos todo esto, ¿no? De entrada, creo que lo primero fue que nunca le pusimos como el nombre cliché, ¿no? De ya somos novios, o sea, como que solo fluimos la relación un poco, obviamente hablamos de cosas, de pues sí, no vamos a estar saliendo con nadie más, tú y yo juntos, vamos viendo qué pex, pero eso es chistoso, ¿no? Porque digo, ahora que han pasado muchos años y mucho tiempo, tanto nosotros como pareja, pero también como en la comunidad, ya veo que la gente, o sea, los gays, sobre todo las lesbianas, ya se preguntan más de, oye, ¿quieres ser mi novio? Entonces se me hace muy curioso que, pues para nosotros en ese entonces, pues lo más natural fue solamente seguir adelante. De O sea, hecho, la palabra no la utilizábamos, no sé si te acuerdas, en esa época se le decían parejas. todavía, pero bueno, a mí me choca. O sea, me choca porque creo que era como diferenciarnos y pues no me gustaba, o sea, tanto peleamos por igualdad, ¿sabes? Que yo entiendo ahora que se me hace muy padre, que hoy justo estaba escuchando un podcast donde hablaban de esa palabra, donde decían, creo que la mejor manera en que los papás podemos educar a los hijos es preguntándoles si tienen pareja, no si tienen novio o novia. Oye, tienes pareja, y así ya se normaliza y no se usa como se usaba más en ese tiempo para segmentarnos. Pareja porque era una palabra incómoda decir es tu novio, ¿sabes? Entonces también nosotros, pues inconscientemente, pues es lo que sabíamos y no lo usábamos tampoco. Sí, de hecho no usamos el término novios, pero sí usábamos el término que íbamos a estar juntos. Y Ujú. en esa época recuerdo que yo traía muy marcado ahí el TOC. ¿Esa época? Ha disminuido mucho, pero en aquella época tenía muy marcado el toque, entonces había que planear. Spoiler alert, se pone peor. Ya hablaremos de eso. Ya hablaremos de enfermedades mentales, pero no, trastornos mentales. Trastorno, sí, ¿no? Y en esa época sí tenía muy marcado el TOC, y el TOC viene de la mano con planear. Y mucha ansiedad también, que después hablaremos de eso. Pero empezamos con la planeación. ¿Y te acuerdas? Sí, o sea, a ver, lo primero que teníamos que resolver era,
pues nuestra logística de pareja, ¿no? Y a ver, yo en ese entonces vivía con mi mamá y mis hermanos. Bueno, no, en ese entonces todavía vivía solamente con mis hermanos y Paco todavía vivía con sus papás. Entonces, pues ni yo podía ir a su casa, ni él podía venir a la mía tanto. O sea, sí podía, sí era más fácil que viniera a mi depa como un amigo más, pero la recurrencia iba a generar preguntas, ¿no? Entonces teníamos que empezar a ingeniárnosla el cómo ser pareja, pues muy detrás del arco iris, literalmente, ¿no? Muy detrás de cámaras, muy detrás de todo. eh, y empezar a hacer ese plan de cómo vamos a ir evolucionando la relación y parte de evolucionar la relación también era cómo íbamos a empezar a hablar con la gente o no, que nos iban a empezar a ver juntos. Correcto, estábamos en la sombra del arco iris, porque en aquella época yo trabajaba en IBM, Nadine trabajaba en Mars, ahí en los chocolates, y vivíamos él con su familia, con sus hermanos y yo con mis papás. Entonces me acuerdo que la logística era muy complicada para vernos y lo que empezamos a hacer, lo primero que decidimos fue a quién le teníamos que decir, porque era insostenible estar los dos juntos por el nivel de estrés que conllevaba. Y aparte porque pues estamos frecuentando, perdón, a la misma gente. O sea, como platicamos en el episodio anterior, en ese momento las bolitas ya se juntaban más, o sea, todos los amigos se juntaban más. Entonces, de repente, pues todo empieza a generar preguntas, ¿no? Porque uno más uno se empezó a convertir en dos cuando ni siquiera se llevaban tanto, porque ahora están juntos todo el tiempo y van a todos lados. Entonces, pues teníamos que empezar a hacer un plan de contención también, ¿no? Y ver con quiénes podíamos empezar a platicar. Sí, porque los martes se juntaban los amigos y yo jamás había ido un martes, ¿te Ajá, acuerdas? Y empecé a ir. Y luego empecé a llegar contigo, empezaba a generar preguntas, entonces elegimos a una persona para que fuera nuestro infiltrado dentro de la bolita de los amigos. ajá. Recuerdo que fuimos a su casa, hablamos con él, se sorprendió bastante, Bien. sí, con Chabelo, ¿no te acuerdas? Fue la primera persona que le dijimos Pero en yo no su fui a casa. hablar con él. Fui yo solo, no Sí, yo fuimos los no, dos, estoy no, seguro. no, Estoy seguro que no, fuimos los yo hablé dos. con Rolando. Sí. Yo hablé con Rolando. Me acuerdo perfecto en el Applebee's de Patria. Oh Rolista, my te God. quiero mucho. Oh my God. Pues sí, lo hablamos con dos amigos O sea, entonces. un amigo de cada parte de la bolita que era más cercana a cada uno de nosotros. Ujú. Y fueron nuestros ojos ahí, Exacto, y ojo suena chistoso, más bien creo que eran como estas personas que nos ayudaban con a a medir el agua. palabras, ¿no? De que apagar fuegos, por decirlo de una forma, ¿no? Por un tiempo, porque sí nos tardamos un ratito después en decirle a los demás. Sí, se salió un poquito de control, obviamente. Cada que se salía poquito de control, porque como eran nuestros ojos y nuestros oídos de la gente que empezaba a hablar, era muy importante saber el contexto, porque era imposible que mi familia pudiera tener que sea un rumor. Sí, exacto. Y ahí es donde entra lo que decías del TOC. O sea, era tan fuerte tu TOC por el miedo que tenías de las reacciones que tú querías controlar la narrativa de absolutamente todas las personas. Entonces, eso pues desencadenaba que te la pasabas muy mal y que cada que pasaba algo medianamente peligroso o pequeñamente peligroso, era un regresar 10 pasos atrás y volver a replantear las cosas, ¿no? Y, a ver, no es que quiera decir que nos la hayamos pasado mal, ¿no? A ver, evidentemente nos la pasamos muy bien, pero para nosotros creo que fue muy distinto a como son la mayoría de las relaciones. Los primeros años de las relaciones es lo que todo el mundo dice, ¿no? Es el enamoramiento, es lo más bonito, lo más padre, te vas conociendo. Para nosotros fue todo lo contrario, porque no todo lo contrario, teníamos una contraparte muy fuerte, que era estrés, caos, pleitos, discusiones, el llegar a acuerdos, pero pues también conocerte, pero también lo que nuevo, era mucho caos, por lo mismo de que querías, sobre todo tú, y no quiere decir que yo no quisiera, pero pues ya hablamos de esto, ¿no? Mi parte de la historia es más ligera, era más ligera, yo no tenía tanto miedo, entonces el control de la narrativa lo tenías tú y era muy estresante para ti. Muy estresante. De hecho,
empezamos a poner las reglas, que ya lo platicamos en el episodio pasado, y se hizo un plan. Exacto, y el plan, como les decíamos, empezó con Rolando y con Chabelo, pero pues poco a poco necesitaba evolucionar y empezamos a tomar decisiones personales que fueran más allá de las amistades. Por ejemplo, tú tomaste la decisión de cambiar de trabajo. Sí, pero eso está dentro del plan que no sé si te acuerdas que lo platicamos. Platicamos un plan a 10 años. Un plan a 10 años donde íbamos a coronar con la boda. Con que sí nos pudiéramos casar. Porque estaba muy nuevo todo esto de poderse casar. Creo que los matrimonios gays fueron aprobados, ¿qué fue? ¿2010? ¿12? En la Ciudad de México. Por ahí. Ajá, por ahí más o menos. Por ahí. Entonces, era algo que se podía hacer, pero lo habíamos proyectado a 10 años, porque sí era un plan. Era el plan estar juntos y era dame 10 años para poder estar tan libre para podernos casar. Pero ese plan tenía varias etapas. Obviamente, la etapa más importante de todas era salir del closet y generar suficiente contenido para que podamos casarnos con toda nuestra familia. No era muy utópico nuestro plan. Sí, exacto. Al final, por mucho tiempo, esta idea de llegar a una boda parecía muy lejana o muy, pues que no iba a pasar, porque, a ver, a tus 24 años que alguien llegue y te diga, en 10 años nos casamos, está difícil de creer, pero, ¿sabes? O sea, pero, pues, en su momento, pues decidí comprar la historia, sí, compré la historia, compré el futuro, porque dentro de todo este caos que estábamos hablando, pues yo veía que las cosas positivas y buenas a mediano y largo plazo parecían ser mucho mejores que lo que estábamos viviendo en ese momento. O sea, ese momento de estrés donde ni siquiera podíamos juntarnos todo el tiempo que quisiéramos a acostarnos un domingo a ver una película. Entonces, todo eso generaba estrés y generaba planes dentro del plan de cómo íbamos a hacer esas cosas. Y también, como dijimos en el primer episodio, que así se llama, víctimas de las circunstancias o de la De la casualidad, casualidad. fue precisamente así. No teníamos muchas opciones, no teníamos otras opciones. ¿Cuántos gays conocíamos? Yo creo que eran contados con una sola mano. Sí. Y generalmente ya tenían sus parejas. Y si no eran famosos que vivían en Hollywood, pero realmente no conocíamos gays, entonces no veíamos como una posibilidad el buscar a otra persona o en el caso que no funcionara, quizás empezar a datear con otras personas. Esto era al principio, los primeros 2 años. Y en esos 2 años hicimos el plan a 10 años, que incluían varias etapas. La primera etapa era crear nuestro espacio. Entonces creo que pusimos una fecha para que yo fuera el que me saliera de casa de mis papás y tuviera un espacio antes de que tú te independizaras porque tú tenías más libertades viviendo con tus hermanos y si no llegabas a dormir, No había tanto tema, exacto. O sea, que yo me saliera, pues era un poco lo mismo porque tú tenías que rendir cuentas en tu casa. Entonces, el camino más lógico era ese precisamente. entonces el plan número uno fue que yo me pudiera salir de mi casa con los 2 pesos que estaba ganando. Pero el siguiente plan era irme a trabajar a la empresa familiar, Ujú. precisamente porque queríamos generar este contenido del que hablo, que no es generar contenido, pero es generar esta convivencia con la familia dentro de mi relación y de nuestra relación para que cuando se enteraran no les pareciera nuevo. No es lo mismo llegar con tus papás y decirles, ¿qué creen? Uno, soy gay y estoy empezando a andar con un chico, que creo que echarían el grito en el cielo, a decir, uno, soy gay y llevamos conviviendo de la mano muy cercanos los últimos 5 años y esos 5 años he estado en una relación con un chico. Es decir, a partir de hoy no va a cambiar nada. Sí, era como, ajá, era como decir exacto eso, ¿no? Creo que al fondo era que se dieran cuenta en su momento que eras exactamente la misma persona que ellos conocían y que nada estaba diferente y que todo estaba cambiado porque ya lo estabas viviendo, o sea, ya tenías como esa vida paralela, por decirlo de alguna forma, y que no afectaba o que No iba a cambiar. no iba a cambiar, exacto, porque creo que la mayor parte de las personas, O de la los señores, preocupación. no, y de los adultos, o sea, de los papás,
pues lo que creen la mayoría es que vas a cambiar cuando decides salir del closet o algo, ¿no? Entonces, para ti era muy importante eso, que se dieran cuenta que pues eres la misma persona independientemente de a quién amas. Exactamente. Y que llevaba suficiente tiempo con esa persona. Por eso el plan lo hicimos creo que a 5 años. Creo que por ahí me atrasé un año en el plan y fue porque desde ahí seguí el plan de vivir juntos. Era salir del closet, vivir juntos y casarnos Claro, dentro de un periodo de 10 años. pero, pero nos fuimos a vivir juntos, digo, me estoy adelantando, pero como a los 4 años y cachito, no a los 5. Más bien lo adelantamos. Sí, más bien se dieron muy fácil las cosas en cuanto a que te lograste cambiar rápido con tu papá, Sí. encontraste un depa de dos por dos, pero Dos que por funcionaba perfectamente, que estaba muy cerca de mi casa, que se acomodó perfectamente para lo que necesitábamos en ese momento. Eh, Vamos por partes. sí, Esa primera mudanza. no, es que creo que no. Ahorita hablamos de eso y no me lo voy a saltar porque es una parte súper particular, importante Venga. y que generó mucho de lo que planeamos. A ver, para la mayoría de las parejas es muy fácil que el novio vaya a la casa de la novia, se sienten a ver una película y todo, que vayan al cine, que vayan a cenar, etcétera. Con este contexto que ya les dimos de los miedos de las familias, etcétera, imagínense que nosotros pues no podíamos salir a ningún lado sin tener estrés. Estrés, punto. Ajá, estrés. Claramente eran nuestros 24 años, literal mi primera chamba, entonces la capacidad económica no era la mejor. ¿Y qué hicimos? Tuvimos una etapa súper larga de muchísimo tiempo de moteles, de vernos, o sea, de vernos en algún lado, subirnos a un solo coche y irnos a un motel. Ojo, evidentemente, como cualquier pareja, sí, para todo lo que se están imaginando, pero muchas veces era nuestro lugar a donde podíamos juntarnos A ver a una ver una película. película. O sea, yo me acuerdo perfecto que yo llegaba al Oxxo antes de pasar por Paco y compraba papitas, compraba refrescos, compraba bolsa de hielos. O sea, literalmente como si fuéramos a estar en una casa viendo películas. Pero luego, o sea, o sea, era muy chistoso, era muy bizarro, porque pues era nuestro modus operandus de date night, así, de un lugar pues seguro para a veces no hacer nada más que ver la tele y conectar. Luego también era muy chistoso, porque pues obviamente eran salidas de noche y digo, para los que no han ido a un motel, los moteles son por horas, entonces tienes cierta cantidad de tiempo de la que puedes estar ahí. Entonces imagínate que ya estás a medianoche viendo la película, que medio que te quedas dormido, sí, no, bla, bla, pero tienes que poner una alarma para salirte, pero luego si te marcan tus papás, te tienes, o sea, era muy chistoso. Entonces, con todo eso que hicimos por 6, 7, 8, 10 meses, no me acuerdo, Un año. ajá, es que detonó esta ya necesidad de necesitamos un espacio, porque si no esto, eh, pues a ver, lo podemos seguir haciendo, pero no vamos a lograr esta conexión de pareja tan profunda, pues si no la vivimos con cosas tan efímeras, ¿no? Y ya después llegamos a donde está ahorita la historia. Sí. Mira cómo hemos evolucionado desde los moteles a los vinitos aquí en la terraza. Nomás nos costó 14 años, más o menos. Eyes on the prize, chicos. Eyes on the prize. Entonces de ahí decidimos Ajá, que yo me fuera a vivir solo, a un depita de 2x2, una mini casita de 2x2. Y ahí fue nuestro espacio seguro y de hecho recuerdo que ahí aprovechamos para empezar a invitar amigos, para ajá. empezar a abrirnos con nuestros amigos, que empezaban a tener ya relaciones serias con sus novias y empezamos a hacer dates de parejas con amigos straights. Sí, Era el círculo de confianza, así le llamábamos, porque en realidad eran 10 personas con sus plus ones que sabían de nosotros y eran con los únicos que podíamos salir como pareja. yo creo que menos, Gor. O sea, en ese momento menos, porque tipo a los compadres les dijimos hasta el otro depa. Y son del círculo cercano, cercano. O sea, creo que ahí eran dos, tres. Creo que eran 10 en total porque eran nuestras bolitas de la prepa nada más. Las de mi prepa, las de tu universidad. Nada más. Era el único Ajá. círculo que sabía. Bueno, sí. Y de ahí ya lo empezamos Sí a es cierto, ampliar. sí es cierto, sí. Bueno, sí, unos 10, sí. Pero eran poquititos. El punto Exacto. era que, ajá, o sea, Y luego me muevo al otro depa. ajá.
Y cuando me muevo al otro depa, empieza a existir cierta presión, como en todas las relaciones, creo que el año 4, que es como el clave, Tres y cacho. que hubo una semi-separación precisamente por un malentendido de acuerdos. Lo estás Había diciendo, una presión. no. Ay, ¿cómo lo estás ensalzando? Al señor le dio miedo la presión de, güey, yo ya no aguanto a mi familia, tengo viviendo con ellos muchos años, ya me quiero ir a vivir solo, no vamos a ir a pagar 2 departamentos. Llevamos casi 5 años, vámonos a vivir juntos. Claro que pegó el grito en el cielo y por supuesto que me cortó. Pues no estaba listo para irnos a vivir juntos. Yo tenía que salir I del know, closet pero ¿qué antes. dijiste? Los acuerdos no estaban. No, claro que no, te dio miedo y Dentro de ya. los planes estaba que yo tenía que salir del closet antes de irnos a vivir juntos. Eso Claro. estaba en los acuerdos. Y no se había logrado porque se casó mi hermana y no quería traer más cosas a la mesa. Y yo no, nunca te dije, vámonos a vivir juntos mañana. Fue el plantear la idea de, güey, ya necesitamos ponerle una fecha verdadera porque me estoy volviendo loco y pues ya nos toca. Entonces, el punto fue que terminamos, duramos, ¿qué? ¿3 meses? 2 meses, 3 meses, sí. Terminados. Y luego No regresamos, terminamos, me cortaste. lo Que corté quede y yo claro, por también lo busqué de favor, que quede en regreso. claro, por Y le favor. dije, ok, sigamos el plan. Regresamos por ahí de septiembre. Y te dije, en el día 2 de noviembre o 3 de noviembre, voy a salir del closet con mi familia. ¿Era poquito antes o poquito después de la boda de tu hermana, Poquito no? después, la boda Sí, fue en agosto. sí. Entonces, en noviembre ya les voy a decir. Y ya diciéndoles, ya planeamos 6 mesecitos o algo, un año, para irnos a vivir juntos. Ah, ajá, exacto, eso fue lo que ajá, cuando ya regresamos me dijiste eso. Me dijiste, a partir de ahorita, en 6 meses, en abril del próximo año, nos mudamos. O corte, noviembre, hablas con tus papás, entonces ya estábamos más cerca de la fecha, ¿no? Sí, ya en otro episodio hablaremos de cómo fueron las salidas del closet, que cada una fue muy peculiar. Pero el punto es que en noviembre salgo del closet con mi familia y por ahí de finales de noviembre todavía Sí. les doy el madrazo de nos vamos a ir a vivir juntos porque acabamos de encontrar el depa de nuestros sueños O sea, que nos Paco, entregaban en ajá, diciembre. Paco estaba, imagínense que pones esa lista imposible de cosas que necesitas en un departamento para mudarte, que me dijo, seguro no lo vas a encontrar y de aquí a que lo encontremos ya tenemos tiempo. Claro que no, soy una persona que ve eyes on the prize de nuevo. Encontré el depa a las 2 semanas, pero literalmente era una joya. Los que conocieron ese depa saben perfectamente de lo que estoy hablando. Era una joya ese departamento y lo encontramos a nada. Entonces, pues no es que fuera más presión, sino que fue un facilitador de la decisión. Adelantamos la fecha 5 meses, 4 meses. Entonces estuvo fuerte porque sí, fueron 2 trancazos y no solo contentos con eso, le pides el favor a tu mamá, suegra, te quiero muchísimo, de que fuera nuestro aval. O sea, fuerte, ¿no? O sea, Y fuerte, accedió. sí, y accedió. Entonces, pues pasos gigantes, o sea, en menos de un año diste pasos enormes. Menos de 6 meses. Desde que regresamos hasta Sí, por ahí, ¿no? Y recuerdo que nos movimos en diciembre ajá, al DEPA. 16, 17 de diciembre, por ahí. Sí. En el primer DEPA que tuvimos juntos, los primeros meses no fueron precisamente los mejores. Volvemos al talk. Cuando le Claro. metes a una persona que ya vivió 2 años, ¿cuántos? Sí, 2 años y medio solo, de repente llega alguien a invadir su espacio. Ah, que por ejemplo, eso fue algo de lo que hablamos y esto sí me atrevo a decir que es un buen consejo porque se lo he dado a muchos amigos míos que empiezan a salir con gente o que una de las personas tiene su departamento y les digo, en el momento en el que decidan irse a vivir juntos, creo que aplica para todas las parejas, váyanse a vivir a un espacio nuevo, de los dos, algo que construyan los dos, porque quieras o no, y de eso está hablando justamente Paco, la persona que recibe a la otra persona no quiere decir que no la ames, pero sí es una invasión a tu espacio o algo que tú estabas acostumbrado a tener. Entonces, de los mejores consejos que yo les puedo dar, y creo que tú coincides conmigo, es construir un espacio nuevo juntos. Oye, que ya compré este departamento y es mío, que no sé, réntalo, réntalo y con esa renta vas y rentas otro lugar con esta persona. Te lo juro que vale toda la pena.
Y aún así se siente la invasión, porque en el otro depa vivíamos Juan Pablo y yo, nada más. Juan Pablo es mi gato. Nuestro. Ya es Ya lo nuestro, adopté, aunque ya él lo adopté. todavía no quiere, ya llevamos que 8 años viviendo juntos. 9. 9. Sí. Y Juan Pablo todavía siente que nadie es el intruso de la casa, Ajá, me hasta la nalguea. fecha. El gato me nalguea con las uñas, literalmente. Entonces vivíamos los dos y nos movemos los tres a ese depa. Y los primeros 3 meses fueron catastróficos. Catastróficos, o sea, nivel, yo me encerraba en el closet, o sea, bueno, no, suena como que regresa al closet, en el vestidor, y, o sea, y me veía al espejo y decía, no puedo creer que vamos a hacer esa pareja, no puedo creer que vamos a hacer esa pareja que después de tanto tiempo juntos deciden hacerlo más formal y más serio y traca, truenan. No podemos ser, no, 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 no lo acepto, no lo acepto. Pero también estábamos muy frustrados, pero pues era un proceso de pues entendimiento y de pues, empezar a hacer una Sí. dinámica Y juntos. recuerdo que estaba en terapia, perdón, y lo que me recomendaron hacer precisamente por este TOC era ceder espacios y actividades que yo no quería soltar. Ya hablaremos de las nuevas, de las cosas que tenemos cada uno, pero otro spoiler, Nadim, además de ser indoor cycling coach, en ese momento estaba estudiando para chef. Sí, fue cuando empecé la segunda, fue mi segunda carrera, una carrera técnica de chef. Entonces ya Entonces, estabas bien aplicado, ya estabas casi por terminar, más o menos. Y recuerdo que me costó en el alma darte la cocina. Que dije, ok, sí, y fue hasta simbólico el movimiento, a partir de ahí cambió toda nuestra relación, que estábamos en el departamento y te dije, Nadim, la cocina a partir de este momento es tuya. Haz con ella lo que quieras. Para mí fue un pesar, porque éramos, un poquito de contexto, en mi otro depa yo utilizaba 3 sartenes, no hombre, ¿cuáles 3? Utilizaba un sartén para absolutamente todo. Y el mismo plato y el mismo vaso y lo lavaba y lo usaba, intentaba que estuviera impecable todo y utilizar lo mínimo posible como buen ingeniero. Y de repente las primeras comidas que hacía Nadine, una comida para 2 personas y yo veía 17 sartenes usados, toda la vajilla afuera, para que me llegara un plato, sí, con muchas cosas y muy rico, pero un oh, plato. me hace espectacular, a Y ver. luego volteaba y todavía, cuando esto estamos hablando antes de que le diera la cocina, todavía volteaba y me decía, te toca lavar. Y decía, ¿cómo? O sea, sí me toca lavar, Pero pero no yo te normalmente pases, lavo un claro. sartén. Me voy a pasar toda la noche lavando. Pues es que, a ver, pues sí, a ver, y es parte de esta dinámica de integrarnos el uno con el otro. Son formas distintas de hacer las mismas cosas, son formas distintas pues, de atacar un mismo problema, ¿no? Entonces, a lo que va Paco con esto es que justamente en este momento se necesitó hacer como pues, plan y team back de dónde tú, dónde yo, de qué te encargas tú, de qué me encargo yo, para que empezara a formarse esta dinámica de pareja, que fluyera, que bajara el estrés y que los dos empezáramos a soltar las cosas que pues no hacíamos igual al final del día, ¿no? A ver, y también, digo, tú lo viste y yo lo vi en algún documental o en algún podcast, no me acuerdo dónde lo vi, pero también vi un consejo que decidí tomar, que era, por ejemplo, no sé, ni modo, te toca quemar, te voy a quemar. Paco tira la toalla por todos lados. Paco tira los calcetines por todos lados. Así como es muy pulcro con muchas cosas, para otras cosas es completamente lo contrario. Y a él no le molesta tener la toalla en el piso. Entonces, cuando escuché este consejo de la toalla te molesta, recógela. Ujú. ¿Por qué? Porque a esta persona no le molesta. A ver, no quiere decir que vayas a ser su niñero, pero si es algo que a ti te quita la paz, pues hazlo, no por él, por ti. Entonces yo aprendí y decidí adoptar ese tipo eh, pues de dinámica y con eso yo también empecé a fluir un poco más, ¿no? Porque me estresaba mucho porque hiciera cosas que a mí me molestaban. Y hasta la fecha, yo tema de pies, zapatos, calcetines, no los puedo recoger del piso. No sé Horrible, por qué. horrible. No sé por qué. O sea, lo que es playeras, pantalones, todo eso sí, pero si hay algo sucio, no lo puedo recoger. Ni siquiera meterlo al bote de la ropa sucio.
o de la ropa sucia. O sea, es un bote, tiene un hoyo, lo deja arriba. O sea, es rarísimo. Estamos sanando esa parte también. Poco a poquito. Pero bueno, de ahí se sana precisamente esa parte de pareja. Claro. Empezamos a convivir muy bien y se convirtió en un oasis para los dos. Ya fuera del closet, no significaba que todo mundo supiera. Ojo, mi familia pidió un tiempo para poderlo asimilar. De hecho, tomaron terapia, cosa que les admiro mucho porque no es fácil. La familia de Nadine también lo estaba digiriendo de alguna manera. Y en ese periodo, pues las fiestas, los eventos y todo, nuestro depa se convirtió en un centro social. Es que La justo, gente llegaba a nuestro depa y empezamos a vivir lo que no vivimos los sí, pasados 4 o 5 años, que fue es una vida social. exacto. Empezamos por fin a dejar de ser una pareja de closet y pudimos iniciar una de las mejores, yo creo que de las mejores etapas de nuestra vida, que fue el empezar a ser una pareja socialmente activa. Y es bien importante eso, porque te empiezas a rodear de esta otra familia, de los amigos, de la gente La nueva cercana, familia. de la nueva familia, de esta familia que empiezas a conocerlos cuando te das permiso de ser quien eres. ¿A qué me refiero? Y lo decíamos hace rato. Hace 5 años de esta historia no teníamos un solo amigo gay y acá empezamos a conocer otras parejas gays, empezamos a conocer amigos gays, empezamos a convivir abiertamente con más gente y esto nos permitió también a nosotros conocer otras dinámicas, Y conocer otras conocernos como y personas. conocernos como pareja social, ¿no? Entonces sí, el DEPA se convirtió en este oasis social, tenemos precopas todo el tiempo, tenemos gente ahí todo el tiempo, los sábados de carajillo se convirtieron en algo donde Nuestros nadie, amigos llegaban nadie necesitaba invitación. el sábado al DEPA sin invitación, nada más para los carajillos, y de hecho se empezó a conocer mucha gente entre ellos. Ajá, ajá. Empezamos a hacer nuevas bolitas, porque coincidíamos muchos ahí. Fue una época muy bonita que se coronó con un viaje que yo tuve con mis papás a visitar a Ceci, mi hermana, a Knoxville. Y cuando regresamos, eso fue en septiembre, justamente un Un año año después. después, justo un año Y después. en septiembre, mis papás en el avión me dicen, ¿cómo te vas a ir a tu casa? Les digo, va a venir Nadine por mí. Ellos, sin tener contacto alguno con Nadine, ever, No, ya me conocían como amigo leve que iba a tu casa, o sea, sabían quién era. Pero desde que saliste del closet con ellos y me presentaste como tu cero. pareja, se cortó totalmente la relación, ¿no? Y en eso me dicen, ¿nos pueden dar un ride? Le dije, claro que sí, arriba del avión, sin señal para decirle a Nadine que iba a conocer a mis papás formalmente. No sé si quieres contar rápidamente. Tengo la mejor y peor historia del planeta. Estoy completamente estacionado en el aeropuerto. Tranquilo, me llega un mensaje de repente y Paco dije, bueno, ya llegó. Me pone, ya llegué, mis papás se van con nosotros, no mames. Entro en pánico y lo primero que se me ocurre y lo primero que hice fue, güey, mi carro, ¿huele bien? ¿Huele mal? ¿Qué hago? ¿Está limpio? No. Se me ocurre bajar los vidrios y no sé si saben o si se acuerdan, pero el aeropuerto de Guadalajara tenía una plaga de mosquitos brutal. Se llena mi coche de mosquitos, pero por todos lados, una cosa ridícula. Entro en pánico, salgo en el coche y para mi buena suerte estaba lloviendo. Entonces dije, pues, ¿qué hago? Me salí porque dije que se ventile aquí afuera del estacionamiento, pero está lloviendo, pero bajé los vidrios, el coche se llenó de agua, pero se salieron los mosquitos. No, 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 no. Fatal, 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 estrés brutal por conocer a mis suegros formalmente y ya lo logré. Regresé al estacionamiento, subí los vidrios, prendí el aire y Y dije, llegamos. pues ya vienen. Y llegan. Y a partir de ahí, la historia con mi familia cambió totalmente, 180 grados. Nadim pasó a ser parte de la familia después de un proceso terapéutico de mi familia y de nosotros dos. Sí, o sea, no fue de 0 a 100, evidentemente, y iremos, ajá, exacto, iremos detallándolo poco a poco, pero
está muy cañón como pues la vida te pone estas pruebas de repente, ¿no? O sea, yo iba cero preparado para llevar del aeropuerto hasta Valle Real, encerrados los cuatro en un coche, es de qué voy a hablar, qué voy a decir, que nada. Afortunadamente, y el perfil, a ver, yo creo que, a ver, mis suegros son unas personas muy inteligentes, y yo creo que también lo tenían en su cabeza. Un día antes yo había ido de Plus One de mi cuñada a una boda. Entonces, ¿cuál fue el tema? La boda y mi cuñada. Ay, ¿cómo nos la pasaron? Ah, sí, fuiste por ella, sí, fui por ella, y luego no sé qué. Entonces, platicamos todo el camino de eso. Entonces, la conversación fluyó muy bien. Todavía llegamos a su casa, A nos cenar. invitaron a cenar, cenamos. Claro que nos subimos al coche saliendo y fue como que, what the hell acaba de pasar. Teníamos presupuestado 2 o 3 años de que empezáramos a convivir con ellos. Y ya de ahí se empezaron a detonar algunos domingos, de uno al mes, luego dos al mes, luego ya un poquito más, ¿sabes? Como esta recurrencia en la convivencia. Eh, Evidentemente, y como todos los procesos, primero de puertas cerradas, ¿no? En su casa, todos zona segura, todos la familia, y poco a poco fue evolucionando, bueno, ni siquiera poco a poco, de repente dimos brincos muy Hasta un grandes. viaje que hicimos a Big Bear, Las Vegas y Big Bear con mi familia. Sí, Que fue un poco awkward, pero sí estuvo muy bien para el primer viaje, porque fue en enero, luego de. Esto que les estamos platicando del aeropuerto fue en septiembre y lo otro fue en enero. Fue muy rápido la banda. Pero de ahí cabe recalcar que no estábamos 100% fuera del closet, al menos con las familias, nuestras familias con sus familias. o sea, familia nuclear, check, Era familia pero nuclear faltaba el resto de las y familias. faltaba gente del trabajo y faltaba mucha gente. Y era como un tema ya más personal, una homofobia interiorizada que también teníamos de no reconocerlo al 100. Y recuerdo que a partir de ahí, ahora sí empezaba el camino, el, la cuenta regresiva para la gran promesa. La gran promesa era, a los 10 años nos casamos. Y para mí era muy difícil porque mis papás, a pesar de este avance que tenían, su posición era, pues el matrimonio, pues no le encuentro mucho sentido a que ustedes lo tengan. No sé si te acuerdas. Y hasta existía de alguna manera un compromiso con ellos de no hacer un escándalo de nosotros con su comunidad. Mantenerlo un poquito, el don't tell, no sé cómo se le llama en Estados Unidos, don't tell, don't lie, o don't tell O sea, como que no, o sea, no vamos a decir que no, pero tampoco vamos a estarlo diciendo por todos publicando. lados, ¿no? Exactamente. Y sí nos pedían que fuéramos discretos en cómo nos tratamos entre nosotros, que no fuéramos tan explícitos. Había varios temas que obviamente ahorita se envejecieron un poco mal, pero ha habido muchos avances y a donde quiero llegar con esto es que para conciliar y llegar hasta donde estamos ahora con ellos, pues tuvimos que ceder mucho, porque ahorita no estaríamos de acuerdo en que alguien nos dijera cómo debemos de actuar o cómo debemos de comportarnos en público. Pero en aquella época lo llegamos a permitir por el cariño, por el amor, por la familia y por el objetivo. Sí, y porque elegimos eso. Creo que hay varias formas de llevar estos temas. La más común, o la que, bueno, sí, la que yo más he visto, y creo que tú también, con gente que conocemos, es la confrontativa. Es el yo soy así, me tienes que aceptar como soy, que es muy válida también. Al final son estilos, pero la otra es la que justo acabas de decir, la de conciliar. Es un te entiendo, me entiendes, vamos conciliando, vamos trabajándolo, vamos esto, vamos avanzando, Pero seguimos dando pero empujones. seguimos dando empujones, o sea, conciliamos, pero avanzamos. Entonces, es lo que, es como que la postura que a nosotros nos funcionó de una mejor manera en el 95% de las decisiones. Algunas sí fueron confrontativas, no voy a decir que no, pero porque eran necesarias, pero eran las menos, ¿no? Correcto. Y llegó el COVID. Claro. Y llegó el COVID. Y recuerdo que para muchos amigos de nosotros y para muchos conocidos que seguramente los que nos van a escuchar también vivieron algo quizás similar, el COVID confrontó a muchas parejas porque los encerró. Sí. Hubo muchos divorcios, hubo muchos hijos en el COVID, pero también pues, hubo muchos rompimientos, según me acuerdo. Y para nosotros fue tan natural
tan natural el COVID porque de alguna manera nos regresó a los primeros 4 o 5 años donde éramos nada más nosotros dos. Para nosotros fue muy natural la vivencia del COVID, fue muy bonita, fue una época que nosotros recordamos con mucho cariño, sabemos que fue muy triste en otros sentidos, pero a nosotros no es que nos haya servido o no nos haya servido, nos regresó a un lugar que ya nos era familiar Sí. y Pero pu- ahora con todo lo bueno con que, todo lo bueno, quizás perdimos un poco social porque pues perdimos contactos, como como todos, todo mundo, claro. pero estábamos muy cómodos estando los dos solos, muy cómodos, y nos puso a platicar otra vez, a tener otra vez las pláticas incómodas. ¿Cuáles son esas pláticas incómodas? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Nos vamos a casar? ¿Cuándo nos vamos a casar? ¿Hay un plan? ¿Se va a seguir? ¿No se va a seguir? ¿Cómo le metemos turbo a los papás? ¿Cómo, si no reaccionan, qué? Yo tenía una postura de yo no me quiero casar si no están todos. Pero en su momento, y eso nos llevó a otra parte de la historia que llegaremos a ese momento, por eso mismo de que tú no querías, de que tú querías más bien que todos estuvieran ahí, de que todo, pero al mismo tiempo no estabas haciendo nada por empujarlos. Entonces, para mí era una incongruencia total. Es como la gallina o el huevo, pues no va a pasar ninguna, o sea, ¿cuál fue primero? Pues no están pasando ninguna de las dos, o sea, si tú no los empujas, no van a avanzar, y si no avanzan, no vamos a avanzar nosotros. O sea, era la historia sin fin. Entonces, eh, En pleno COVID, decido entrar a una terapia de choque, una buena terapia. Por ahí nuestros amigos de Ananda los escucharán. Es una terapia fuerte, te confronta mucho, pero yo llegué con el único objetivo de, creo que traigo mucha homofobia interiorizada, creo que no me quiero casar por ese tema, pero sí me quiero casar porque Nadim sí se quiere casar, pero yo quiero estar convencido de casarme. Yo no me voy a casar porque él se quiere casar. Yo me quiero casar por mí, quiero estar 100% convencido y no estoy convencido porque tengo mucho miedo. Tengo miedo de el que dirán, tengo miedo de mis primos, mis tíos, mi familia, de que mis papás no estén en la boda, de que se vayan a burlar de nosotros, de que no vaya a salir la boda que queríamos, de que sea una crónica de una muerte anunciada, no sé, tenía muchos miedos. Entonces entré a esta terapia donde me dejaron muchas tareas que sí recomiendo hacer, como unos detox fuertes de redes sociales, empezar a encontrarte un poquito tú para ver tus deseos. Y en cuanto terminó la terapia, estuvo muy chistoso porque eso fue en diciembre del 2020, no, 2021, perdón. Sí, no, sí, 2020 fue. o sea, Sí, fue 2020. Diciembre del 2020, termino la terapia, sí, hablo con uno de mis mejores amigos, Rodrigo Mora, y le digo, oye, estoy decidido, acabo de comprar un anillo porque me voy a casar. Eso fue en diciembre, veintitantos de diciembre del 2019. Y lo más chistoso es que el mejor amigo de Nadim, por esas fechas, un poco después, le dijo Nadim exactamente lo mismo. Teníamos un viaje a Japón de sí, las es que por Olimpiadas. eso, ajá, por eso era mi contexto de lo de que no empujabas. Yo, como buena persona loca, pues, a ver, no ves que hay un avance, entonces pues tienes que ponerte firme, ¿no? Y yo le dije a Paco, yo, si a los 35 años no estamos casados, me perdiste, chico. Y no porque no te ame, sino porque no estoy viendo que tú quieras seguir avanzando. Y yo ya no voy a seguir invirtiendo tiempo en una relación que parece que no quieres que avance, ¿no? Entonces, teníamos el viaje de Japón, que después no lo cancelaron por la pandemia, pero lo movieron para el 2021 y vamos para las Olimpiadas, ¿no? Entonces, el veintitantos de diciembre, no me acuerdo de Carlos, Carlos mi amigo a lo mejor se acuerda qué día es, yo en la mañana me pongo a platicar con él y le digo, ¿sabes qué? A mí me vale, prefiero no quedarme con la duda, si me va a decir que no se quiere casar conmigo, que me diga, pero ¿sabes qué? Ya me decidí, en el próximo año, en agosto, que vayamos a Japón, le voy a dar anillo a Paco. Y ese mismo día que Nadim le dijo eso a Carlos, yo le marco a Carlos y le digo, Carlos, sé que tienen un viaje a Miami,
En enero. en enero. O Pero sea, estamos hablando que eran en 3 semanas. semanas, sí. 3 semanas después. Y nadie me comentó que lo invitaste. No sé si fue de compas, fue por quedar bien o si realmente lo invitaste, pero te quería decir que si lo invitabas, pues a mí se me haría una gran oportunidad para comprometerme con él. Y Carlos entró en shock. Yo dije, chin, o sea, quizás sí lo invitó de compromiso. Y claro que no lo había invitado de compromiso. La bronca era que Nadine le acababa de decir exactamente esto que les platicó ese mismo día. Entonces Carlos pues se convirtió en un aliado, guardó silencio, dijo, vénganse para acá y nos ayudaron a planear el compromiso el 8 de enero del 2021 en Miami. Ujú. Porque nos unimos a su viaje, porque mi cumpleaños es el 9 de enero. Entonces a mí se me hizo una idea amazing irme con mi mejor amigo, con su esposo, con mi pareja en ese momento, a pasar mi cumpleaños en Miami con ellos. Se me hizo increíble el plan, pero pues este chico ahora sí que me rebasó por derecha y pues él ya estaba meses avanzado en lo que yo apenas empezaba a planear, ¿no? Pero pues curiosa la vida que pues al menos en la misma sintonía ya estábamos. Entonces eso lo hizo todavía más especial porque en mi cabeza, al yo decidir darle anillo a Paco en el próximo año, para mí en automático ya descartó por completo la posibilidad de que él me lo iba a dar. Entonces para mí fue una sorpresa todavía más grande porque yo ya lo había bloqueado por completo. Entonces estuvo bien padre eso, bien, bien padre. Fue un gran momento. Sí, fue un gran viaje y creo que deberíamos de quedarnos hasta aquí para hacer uno especial. Creo que vale la pena de compromiso, boda, luna de miel, porque pues todo ese año de la planeación de la boda, o sea, a ver, todos los que se han casado no nos van a dejar mentir, es un año de muchas emociones, buenas, malas, bonitas, feas, estrés, no estrés, la boda es algo espectacular, la luna de miel, ¿qué te digo? Entonces creo que vale la pena ahondar un poco más en eso y podemos darle como otro twist por allá, a otro capítulo, Pues creo. muchas gracias Sí. por escucharnos este segundo episodio. Se vendrán más. Ahorita es puro introductorio, quiénes somos, pero vamos a empezar a hablar de cositas que seguramente les han pasado a ustedes y que vale la pena tocar. Sí, o sea, al final, estos primeros 2, 3, a lo mejor 4 capítulos son justamente para que nos conozcan nuestro contexto y que a la hora de que empecemos a hablar de temas que nos han incomodado a nosotros y que al final repercuten en la relación, ¿no? Entonces ya tendrán el contexto completo de por qué estábamos hablando de eso, qué nos llevó a eso y podemos hacer como flashback a fragmentos de la historia para enriquecerla más. Entonces, hasta acá nos quedamos por hoy. Muchísimas gracias. Pues espero que les esté gustando. Nosotros creo que estamos un poquito más Lo fluidos. estamos disfrutando nosotros Sí, aquí sí. con vinitos y quesitos. Pues muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos pronto. Bye. Bye.